Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en Casa. Buenos días a todos y todas las estudiantes de tercero y cuarto de secundaria que están atentos a la radio. Bienvenidos a su programa Aprendo Ciencia y Tecnología en Casa. Soy Wilfredo Palomino y junto a Rocío Solano te acompañaremos el día de hoy. Queridos estudiantes, antes de seguir con este programa, queremos comentarles que hoy les presentamos el primero de 4 programas que forman parte del proyecto Construyendo una convivencia familiar que impacte en la comunidad. El gran reto de este proyecto es cómo propiciar la buena convivencia en el hogar, creando una herramienta de difusión que impacte en la comunidad desde el aislamiento social que vive el país, y terminarán construyendo un folleto informativo. Por eso es importante que estés participando atentamente de todas las sesiones en las diferentes áreas, porque cada una de ellas contribuirá con insumos para obtener un producto final. Ahora, desde el área de ciencia y tecnología, la programación será la siguiente. En este primer programa identificaremos los cambios que están viviendo ustedes en esta etapa de su vida. En el segundo y tercer programa buscaremos comprender las causas de los cambios que están ocurriendo tanto a nivel físico y en su comportamiento. Y finalmente, en el cuarto programa, en el que hablaremos acerca de cómo debemos apoyarnos como familia para enfrentar los cambios a lo largo de la vida. Buenos días, Rocío, tu saludo. Buenos días a todas y todos. Igual para mí es un gusto de compartir este espacio radial. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. En este primer programa, como les dijo Wilfredo, buscaremos identificar los cambios que están viviendo en esta etapa y tendrán que elaborar un cuadro en el que presentarás un listado de esos cambios. Para lograr este reto, es necesario que presten atención a las consignas y a los temas sobre los cuales conversaremos con Wilfredo. Les recomendamos que tomen nota de todo lo que crean que les ayude a conseguir el reto de hoy. El cuadro que esperamos que haga, deberás escribirlo en una carilla del cuaderno, utilizando las ideas que comentaremos con Wilfredo, y formará parte del nuevo portafolio que elaboraremos para los trabajos que realices este mes. Más adelante, podrás compartirlo con tus compañeros, compañeras, tu profesor o profesora por los medios que tengas disponibles. Pero te estarás preguntando, ¿qué debo hacer para responder al reto del programa de hoy? Pues déjame decirte paso a paso lo que haremos. Primero, te presentaremos 2 casos que deberás escuchar con mucha atención y tomarlos como referencia para el siguiente paso. Segundo, elaborarás un cuadro haciendo una lista de los cambios que te están ocurriendo a ti o a tu mejor amigo o amiga. Tercero, conversarás con tus padres u otros adultos de tu familia acerca de cómo pasaron esta etapa de su vida. Para eso, les plantearemos algunas preguntas y con sus respuestas haremos una lista. Cuarto, revisarás con mucho cuidado los datos de tu tabla y el listado que harás al preguntar a tus padres o a los adultos de tu familia, y deberás tenerlos listos para el siguiente programa. A ver, te repito nuevamente los pasos que vamos a seguir. Primero, te presentaremos 2 casos que deberás escuchar con mucha atención y tomarlos como referencia para el siguiente paso. Segundo, elaborarás un cuadro haciendo una lista de los cambios que te están ocurriendo a ti o a tu mejor amigo o amiga. Tercero, conversarás con tus padres u otros adultos de tu familia acerca de cómo pasaron esa etapa de su vida, y para eso les plantearemos algunas preguntas.
y con sus respuestas haremos una lista. Y cuarto, revisarás con mucho cuidado los datos de tu tabla y el listado que harás al preguntar a tus padres o a los adultos de tu familia. Y deberás tener listos estos datos para el siguiente programa. Llegó el momento de iniciar la aventura de acercarte al mundo de la ciencia y la tecnología desde casa y reconocer cómo este conocimiento puede hacer mejor tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Por eso será importante que prestes atención a la conversación que tendremos con Wilfredo, ya que ambos iremos comentándote ideas que te servirán para resolver nuestro reto de hoy. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para los estudiantes de tercero y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Queridos estudiantes, les voy a contar el caso de Jaime. Él es estudiante del tercer grado de secundaria como muchos de ustedes, pero desde el año pasado han venido ocurriéndole algunas cosas que no entiende y que a veces le preocupan. Les cuento. Jaime tiene 13 años de edad y en la comunidad donde vive se reunía con sus amigos y amigas para jugar todas las tardes. Jugaban de todo: fútbol, vóley, iban al río a nadar, ayudaba en casa a sacar los animales del corral, iba con sus padres al mercado y hacía muchas cosas más. Pero de un momento a otro se dio cuenta que su voz ya no era la misma, sino que a veces se le escuchaba distinta, una voz grave o gruesa. En otros momentos sentía una ruptura o desconexión de su voz, lo que nosotros llamamos un gallo. Por alguna razón que no entiende, también se comenzó a distanciar de sus amigas. Algunas de ellas crecieron rápido y él sigue del mismo tamaño. Se dio cuenta que después de jugar y sudar, comenzó a experimentar un olor diferente en algunas partes de su cuerpo, cosa que no le pasaba antes. Comenzó a crecerle vellosidad en ciertas partes del cuerpo. Además, le salieron algunos granitos en el rostro y se sentía incómodo. Se mira en el espejo y siente que hay cambios. Eso lo tiene distraído, y cuando sus padres le piden que haga algo, se demora en hacerlas o se le olvida. Y como es lógico, sus padres siempre paran llamándole la atención. Así es, queridas chicas y chicos. Wilfredo, quiero decirte que los cambios no solo le suceden a chicos como Jaime, sino que también les ocurre a las chicas. Les comentaré otro caso. Janet es una chica de 13 años, muy alegre y juguetona. Este año va a cursar el segundo año de secundaria. Janet llegó feliz a su primer día de escuela, pues se encontraría con sus amigos y amigas. Pero al terminar su primer día de clase, se sentía triste y preocupada. Cuando Janet llegó a casa, su mamá, que la conoce muy bien, le preguntó qué le sucedía, y Janet le contó que se sentía mal y triste porque sus compañeras no fueron amables con ella. Se burlaron de su aspecto físico porque, según ellas, Janet parecía una niña de primaria. Su busto aún no se había desarrollado, era pequeña de estatura. Incluso se rieron cuando en la clase de ciencia conversaban con la maestra sobre la menstruación y Janet comentó que aún no había menstruado. Su mamá le ha explicado que ella también cambiará como sus compañeras, porque la pubertad es una etapa por la que pasan todas las mujeres, pero que no en todas inicia a la misma edad. En algunas mujeres, la pubertad empieza a los 11 años, pero en otras inicia después. Pues como vemos, los cambios que les están pasando tanto a mujeres como a los hombres son normales. Pero, ¿qué dice la ciencia al respecto? La ciencia nos dice que el cambio en todos los seres vivos es lo más normal
y que estos cambios estarán presentándose hasta el último día de nuestras vidas, así que no hay nada que debe preocuparnos, más bien deberíamos tomárnoslo con interés. Así es, Wilfredo. A estos cambios que pasamos todas las personas se les conoce como etapas de la vida, y en los seres humanos se llaman etapa prenatal. Es la que incluye los momentos en los que aún no se ha nacido y que el nuevo ser humano vive dentro de su mamá. Etapa de la infancia. Se inicia en el momento de nacer y termina alrededor de los 3 o los 4 años. Etapa de la niñez. Esta etapa de la vida es la que más o menos va de los 3 a los 11 años. Etapa de la adolescencia. La adolescencia va de los 11 a los 17 años. Etapa de la juventud. Esta etapa va aproximadamente de los 18 a los 35 años. Etapa de la adultez. La madurez va de los 36 a los 65 años. Etapa de la ancianidad. Esta etapa comienza después de los 65 años. Les recordamos que este es un programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercero y cuarto de educación secundaria Aprendo en Casa. Así es, Rocío. En este programa hablaremos de la adolescencia, que es lo que les está pasando a todos los estudiantes de secundaria. Ahora, es necesario aclarar que los cambios que la adolescencia implica no se presenta a todos al mismo tiempo. Depende de varios factores que comentaremos en el siguiente programa, así que no se lo pierdan. La adolescencia es una etapa en la que los jóvenes sufren cambios a nivel físico, psicológico y social. Estos permiten que el adolescente madure y se convierta en adulto. La adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios se estabilizan alrededor de los 19 años. Es importante mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los adolescentes. En las niñas empiezan a ser perceptibles entre los 12 y 15 años y en los niños aproximadamente entre los 12 y 14 años. Rocío nos ofrecerá unos detalles más al respecto. Así es, queridos estudiantes. Si ya comenzaron a vivir esos cambios en su cuerpo y su forma de ser, tranquilos, todo estará bien. Solo están iniciando una nueva etapa de su vida, pero deberemos estar atentos y atentas para poder hacer frente a esos cambios de tal manera que nos hagamos mejores personas. La adolescencia podemos dividirla en 3 etapas. La adolescencia temprana, entre los 11, 12 y 13 años. La adolescencia media, entre los 14, 15 y 16 años. La adolescencia tardía, entre los 17, 18 y 19 años. Antes de seguir con el programa, te recordamos que el reto es identificar los cambios que estás viviendo en esta etapa y tendrás que elaborar un cuadro en el que presentarás un listado de esos cambios. Y por eso te preguntamos lo siguiente. Considerando los casos de Jaime y Janet, ¿ya comenzaste a tener esos cambios en tu cuerpo? ¿Comenzaste a cambiar tu forma de ser? Es necesario que se pongan a pensar en eso, ya que la meta de nuestro trabajo de hoy es identificar cuáles cambios les vienen ocurriendo a cada uno de ustedes. Comenzaremos hablando de la adolescencia temprana. La adolescencia temprana comienza entre los 11, 12 y 13 años. A esta edad, las relaciones de amistad entre los adolescentes se caracterizan por lo siguiente. Suele aparecer el amigo íntimo o amiga íntima, el cual aportará seguridad para enfrentarse al mundo exterior. Se conforma un grupo de amigos del mismo entorno, en el barrio, en el colegio, que se agrupa con frecuencia. El grupo suele ser del mismo sexo y de edades muy próximas. Son grupos reducidos de 3 o 4 amigos bastante cerrados, que no pueden dejar que otros entren en el grupo.
Están muy centrados en la actividad, hacen deporte, inventan juegos, etc. Aunque buscan entre sí apoyo y seguridad, aún no está demasiado arraigado el sentimiento de afecto entre los amigos. El adolescente empieza también a definir su identidad sexual. Continuando, hablaremos de la adolescencia media. La adolescencia media va de los 14, 15 y 16 años. A esta edad, las relaciones de amistad se caracterizan por que empiezan a formarse los grupos mixtos, más numerosos. Ya no salen tan frecuentemente, suelen reunirse los fines de semana. Se da una importancia extrema a la lealtad y la confianza. Existe una gran obsesión por la valoración especialmente del líder. El adolescente se identifica con sus amigos de forma casi como si fueran ellos mismos y se ven reflejados en ellos. A esta edad, principalmente entre chicas, se comparten confidencias sentimentales, los chicos que les gusta, etc. y viceversa. El menor se vuelve y confía plenamente en sus amigos. Por eso, la traición es vivida con tintes de tragedia. Surgen los primeros enamoramientos. Y finalmente, la adolescencia tardía. La adolescencia tardía comienza entre los 17, 18 o 19 años. A esta edad, las características de la amistad son: el grupo grande de amigos empieza a desintegrarse en grupos más pequeños y con miembros de personalidades más afines. Ya no hay tanta preocupación por la valoración de los demás, así que se busca compartir preocupaciones y confidencias. Empiezan a dibujarse las diferencias individuales de cada miembro. Ya no se pretende ser igual a todos los demás. Se van consolidando las relaciones entre las parejas formadas, por lo que se relativiza la importancia de los amigos del mismo sexo. El miedo a ser rechazado por el grupo disminuye y se vive la amistad de una forma más relajada. Estas características que te hemos mencionado tienen que ver con la forma de ser de los adolescentes. Recuerda que cada uno de ustedes debe identificar los cambios en sus cuerpos y en su forma de ser. Les recomendamos que puedan usar un cuadro de 2 columnas. En la columna de la izquierda puedes poner como título "Los cambios en el cuerpo", y en la columna de la derecha puedes poner "Los cambios en el carácter". Así tendrás un cuadro con 2 columnas. En este cuadro harás un listado de los cambios que te vienen ocurriendo, y si todavía no te ocurre a ti, podrás poner los cambios que le están pasando a tu mejor amigo o amiga. Ahora que hemos hablado un poco de la adolescencia, pregúntales a tus padres y a los demás adultos que viven en tu casa cómo se la pasaron ellos, pero no queremos que les preguntes sobre los cambios en sus cuerpos o su forma de ser, sino cómo se llevaron con sus padres. Pídeles lo siguiente: describe cómo te trató tu papá o mamá o los adultos con quienes vivías y por qué. Con las respuestas que te den, harás una lista. Esto nos servirá para los siguientes programas y deberás tenerlos a mano. Queridos estudiantes, la adolescencia y las etapas del desarrollo humano nunca deben ser vistas como una enfermedad, un problema o una etapa crítica. Sin embargo, si un o una adolescente no ha empezado su etapa de cambios hasta los 15 años, es conveniente buscar la asesoría de un profesional de la salud. A los padres les decimos lo siguiente: menos llamativos que los cambios corporales, hay cambios intelectuales a los que debemos prestar mucha atención. De acuerdo con los científicos como Hinelder y Piaget, que investigaron allá por el año 1955, la adolescencia significa la entrada en el mundo de los adultos, y ello
requiere nuevas capacidades cognitivas o mentales. Los adolescentes generan preguntas nuevas sobre diversos aspectos del mundo y de sí mismos. Les dan vueltas en su cabeza y construyen teorías. En la descripción de Piaget, el adolescente, antes de actuar, planifica sus acciones. Imagina todas las posibles relaciones causa-efecto que pueden explicar una situación. Utiliza estas posibilidades como hipótesis para luego contrastarlas en la realidad y llega por último a elaborar sus conclusiones por medio de la deducción lógica. De esta manera, la forma de actuar del adolescente se acerca cada vez más al modelo académico, científico y lógico. Por eso, estos adolescentes necesitan la ayuda y comprensión de los adultos. Así es, Wilfredo. En los adolescentes, generalmente solo se ven los cambios físicos y de su carácter. Pocas veces presta atención a aquellos cambios relacionados con su inteligencia y habilidades. Pero quiero recordarles que hay un origen para todos estos cambios que las personas pasamos durante la adolescencia. ¿Quieren saber cuál es la causa de todos esos cambios? Pues no se pierdan el próximo programa. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de tercer y cuarto grado de educación secundaria Aprendo en Casa. Ya casi estamos a punto de terminar, pero es necesario que nos detengamos un momento y pensemos cómo responderemos al reto de hoy, que es identificar los cambios que están viviendo en esta etapa y tendrán que elaborar un cuadro en el que presentarán un listado de esos cambios. A continuación, te recordamos los pasos que te recomendamos seguir para responder al reto del programa de hoy a partir de la información que te ofrecimos en el programa. Primero, te presentamos 2 casos que escuchaste con mucha atención y que debiste tomarlos como referencia para el siguiente paso. Segundo, elaborarás un cuadro haciendo una lista de los cambios que están ocurriéndote a ti o a tu mejor amigo o amiga. Tercero, conversarás con tus padres u otros adultos de tu familia acerca de cómo pasaron esa etapa de su vida. Para eso, les plantearemos algunas preguntas y con sus respuestas haremos una lista. Cuarto, que revises con mucho cuidado los datos de tu cuadro y el listado que hiciste al preguntar a tus padres o a los adultos de tu familia y los tengas listos para el programa siguiente. Esperamos que a continuación, después del programa, puedas responder el reto que te planteamos para el día de hoy. Para eso, usa tus apuntes y los resultados de las actividades que te propusimos durante el programa, ya que estas actividades te ayudarán a concluir el trabajo de hoy. Rocío les recordará cuál es el reto de hoy. Con estas ideas clave y los insumos que fuiste elaborando a lo largo del programa, deberás construir un cuadro en el que hagas un listado con los cambios que observas en ti o en tu mejor amigo o en tu mejor amiga, y deberá tener la siguiente forma. En una columna deberás escribir sobre los cambios en el cuerpo. En la siguiente columna deberás escribir los cambios en la forma de ser. Además, deberás realizar un listado con las respuestas que te dieron tus padres o los adultos con quienes vives en casa respecto a cuando ellos eran adolescentes. Guarda tu trabajo en el portafolio que elaborarás para coleccionar los trabajos de este mes de junio junto a las demás áreas. Estimado docente, con tu apoyo, el estudiante podrá concluir con su gran reto de la sesión de hoy: identificar los cambios que están viviendo en esta etapa. Tendrá que elaborar un cuadro en el que presentará un listado de esos cambios. Comunícate y bríndales retroalimentación oportuna.